Cantaba alegres adiós, habitantes de la tierra, glorificada quedó, reconocer su grandeza, con alegría cantar, es su poder y su gloria, servirle con regocijo. Estoy
Buenas, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ansío, deseo conocerlos y me gustaría, bueno, gracias a Dios tengo esta oportunidad de poder compartir otra vez la palabra de Dios. Y antes de empezar, quisiera que oremos juntos al Señor. Querido Dios, Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la iglesia, que tú le estés bendiciendo muy ricamente. Que ahora, Señor, que lo que compartamos, que lo que leamos de tu palabra podamos aplicarlo a nuestros corazones y vivir de acuerdo a tu parámetro, a lo que dice tu voluntad, a lo que tú quieres para nosotros, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por la iglesia, que tú estés prosperándola, haciéndole crecer en todo. En el Señor Jesús, amén. Hace un tiempo he estado compartiendo y meditando sobre un tema que creo que muy pocas veces, por lo menos yo, llevo mucho, yo nací mis padres eran cristianos, así que desde muy chiquito me han enseñado la palabra de Dios, pero muy pocas veces se estudia o se predica sobre este tema que vamos a hablar, pero es un tema que es muy corriente. Creo que todos los domingos se menciona, creo que todos los domingos lo tenemos presente, que es la adoración. Seguramente si alguien tiene la edad, yo tengo 37 años, si uno tiene la misma edad que yo, o sea, o mucho tiempo de creyente, o más tiempo de creyente, seguramente habrá escuchado que muchas veces el líder o el que preside, perdón, mejor dicho, el que preside la la alabanza, separa la alabanza en dos partes, la alabanza y la adoración. El momento de la adoración es un momento más, un momento de canciones más lentas, más reflexivas, que habla sobre la obra de Cristo, sobre quién es Dios, cómo es Dios. Mientras que el momento de la danza es un poco más, con música más rápida, más, diríamos, más alegre, ¿no? No sé si estaría bien dicho eso, ¿no? Pero generalmente se piensa en la mente, se piensa eso, yo lo he escuchado y muchas veces he tenido ese mismo pensamiento. Y realmente cuando uno se pone a ver lo que es la adoración, es totalmente algo diferente, porque no se circunscribe en un tiempo determinado en una reunión. No es una reunión, no es tampoco un momento de alabanza. La alabanza es parte de la adoración, parte de la adoración. Y muchas veces nosotros pensamos eso, ¿no? Muchas veces hasta mucha gente le gusta adorar la adoración, ¿sí? O sea, le gusta venir a iglesias para alabar, para cantar, que está bueno, ¿no? Cantar, alabar a Dios, pero debe ser Dios el centro, ¿no? Muchas veces a nosotros nos gusta cómo suena la orquesta, las personas que tocan y nos quedamos con eso. Y nuestra mente no está centrada en eso. Esta es una reflexión que yo me la hago para mí, ¿no? ¿Pero qué es la adoración? Vamos a Juan, donde un pasaje, cuando tiene que hablar sobre la adoración, tenemos que ver este pasaje, ¿no? Juan capítulo 4, Jesús habla con la samaritana. Una samaritana donde el Señor Jesús tiene que ir a Jerusalén para en un pueblo samaritano. Él se encuentra con una mujer que pronto lo reconoce como un profeta porque Jesús le muestra algo que ella había hecho, ¿sí? Y empiezan a hablar, ¿no? Y la samaritana, esta mujer le saca el tema sobre la adoración, donde dice, bueno, usted dice que debemos adorar en Jerusalén, mientras ella dice que se debe adorar en el monte que están ahí. Y Jesús dice, no importa el lugar, sino a quién. ¿Sí? Versículo
23 dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿no? Habla mucho sobre la adoración en estos versículos, se repite también el versículo 22, habla, menciona varias veces esta palabra, ¿no? Y realmente el Señor Jesús puso en claro lo que es la adoración. Primeramente, la adoración verdadera es hacia una persona únicamente, que es el Padre, ¿sí? Y tiene que ver con un estilo de vida, ¿sí? Por eso habla que los adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Pero esto lo vamos a ver al final, ¿no? Yo quisiera que tomemos de ejemplo eh, una persona que ha adorado a Dios, una persona muy conocida, que es Abraham. Vamos al Génesis. Es algo muy peculiar, ¿sí? Ya vamos al libro de Génesis. Yo hace poquito terminé de leer la Biblia entera y lo que siempre hago, a veces tardo más de un año, pero lo que siempre hago después de terminar la Biblia entera, unos días o unas semanas después, es volver a empezarla. Y estaba leyendo el libro de Génesis y otra vez leí la historia de Abraham, ¿no? Y qué hombre extraordinario, ¿no? Y vamos a ver en Abraham que era un constructor, ¿sí? Un constructor, ¿no? En esta época, dice Génesis capítulo 4, versículo 26, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ahí podemos pensar, y esta palabra invocar no solamente se está refiriendo a dos cosas, ¿no? Uno es a lo que nosotros llamamos como la oración, el hablar con Dios, pero también está relacionada con la adoración. Porque la adoración no solamente es alabar, es también orar. Hay diferentes formas, ¿no? La adoración, hay una definición que me gustó mucho, hay dos definiciones que me gustaron mucho, y una es, y yo se las comparto, es cualquier acción o actitud que exprese alabanza, amor y aprecio por Dios. Ya no es un tiempo, no es en un lugar, ¿sí? Es cualquier acción o actitud que exprese alabanza, amor y aprecio por Dios. Y la otra definición es que está referida a lo que es la palabra. La palabra implica dos cosas, dos acciones, que es inclinarse y servir. Y la adoración por eso, no es solamente ese tiempo de alabanza, ¿no? Habla de inclinarse, de humillarse delante de Dios, darle el lugar que le corresponde, y habla de servirlo, ¿no? De una acción que realmente tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Pero vamos a este personaje, ¿no? Abraham. Sin lugar a dudas, Abraham ocupa un papel importantísimo en la Biblia, en el propósito que Dios tiene, ¿no? A transmitirnos a través de su palabra. Y vamos a ver en diferentes versículos, en diferentes partes de su vida, cómo Abraham adora. Generalmente lo vamos a enfocar, lo vamos a ver cuando él construye un altar, cuando él edifica un altar. Un altar es la mejor, es la forma que se ve, especialmente en estos capítulos, de cómo se adora a Dios, cómo adoraban a Dios en ese tiempo, ¿no? Obviamente había diferentes formas, pero una de las formas era un altar. Y vamos a, como a modo de aplicación, vamos a ponerle diferentes nombres a esos altares. El primer altar que edifica Abraham es el versículo, se encuentra en el capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le dice a Abraham que
deje su tierra, que deje su parentela y que se vaya y que a la tierra que él iba a mostrar, ¿no? Cuando llega a esa tierra, Dios le dice, toda esta tierra se la daré a tu descendencia. Este primer altar lo vamos a denominar el altar de la promesa. Sin lugar a dudas, y nosotros sabemos que Abraham era el padre de la promesa, ¿no? Dios fue el primero que le dio una promesa específica y desde Abraham empezó lo que sería el linaje de Israel, ¿no? Desde Abraham. Dios le prometió que iba a la tierra. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Edificó un altar para adorarlo. Vamos a ver el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, ¿no? A través del altar invoca el nombre de Jehová. Y este altar lo vamos a denominar el altar del estilo de vida, porque, como dijimos anteriormente, la adoración no solamente es un momento, no es un tiempo que nosotros reservamos un domingo a la mañana o a la tarde, ¿no? Es un estilo de vida. Y Abraham, que era una persona que era nómade, o sea, tenía sus tiendas, que iba de lugar en lugar con su ganado, porque era una persona que tenía ganado, lugar donde iba, lugar donde plantaba una tienda, lugar donde edificaba un altar. Era su estilo de vida. Su estilo de vida era invocar a Dios, ¿sí? Su estilo de vida era adorar a Dios, ¿sí? La palabra cuando habla de invocar no solamente se está refiriendo a oración, sino también a adoración, ¿no? El altar en sí implica adoración a Dios, ¿no? Porque en el altar se sacrificaba a los animales, ¿no? Y se sacrificaba con dos, principalmente creo que con dos objetivos, uno de ofrenda, de gratitud a Dios y otro de holocausto, diciendo de expiación, o sea, de pidiendo perdón, ¿no? Porque a lo largo de la escritura vemos que el sacrificio de animales era para buscar un sustituto, ¿sí? Por el pecado de uno, ¿no? Alguien tenía que morir. Por eso vino el Señor Jesús y murió en la cruz para salvarnos. Alguien tenía que morir por nuestros pecados. Y ese fue el Señor Jesús. Por eso ya no se necesita más sacrificio. El Señor Jesús cargó en la cruz al morir nuestros pecados. Y hoy podemos tener una nueva vida. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, yo quisiera que no se vayan de Génesis. Esto lo voy a compartir después, pero creo que para poder cerrar la idea y el pensamiento, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, como esto para nuestra aplicación, ¿no? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá el apóstol Pablo toma la figura de esto, del altar, ¿no? Del sacrificio. Dice, bueno, debemos presentar, en el momento que yo presentaba una ofrenda, un animal, ¿sí? Y lo sacrificaban, lo mataban en el altar. Acá Pablo dice, no, debemos presentar nuestro cuerpo, dando la idea de, o sea, utilizando este símbolo, ¿no? De sacrificio, nuestro cuerpo se está refiriendo a todo nuestro ser, a nosotros, no solamente el cuerpo, sino totalmente nuestra persona, ¿sí? Debe ser a Dios. No como ser vivo así nomás, ¿no? Sino debe ser vivo, o sea, no sirve de nada que muerto, ¿no? Nuestra vida un día va a culminar, si Dios no viene antes, en la muerte, ¿no? Y todo lo que hayamos hecho tiene una repercusión
en la eternidad. Por eso es importante que nosotros aprovechemos cuando estamos vivos a adorar a Dios con nuestras vidas, ¿no? Santo, agradable a Dios. Todo esto es una consecuencia de lo que hizo Cristo en la cruz, ¿no? De lo que hizo Dios por nosotros. Por eso dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué son la misericordia de Dios? Tendríamos que leer Romanos capítulo 1 al 11 y ver cada acto de misericordia, ¿no? Que lo define, ¿no? Como la redención, justificación, todo lo que hizo Dios, ¿no? Ese fue lo que hizo. Así tenemos que nosotros presentarnos delante de Dios. Volviendo a la historia de Abraham, ¿no? El estilo de vida, ¿no? Versículo 8 del capítulo 12 dice que yo dije que cada lugar donde iba plantaban una tienda y edificaban un altar. La historia continúa en el versículo 10, no lo vamos a leer, ¿sí? Y al versículo 20 se va a Egipto. Y ahí vemos una excepción, no es una excepción, ¿no? Una contradicción a lo que recién dije, ¿no? En Egipto no planta un altar. En Egipto, todo lo que hemos leído esta historia, vemos que ahí Abraham comete un pecado, un error, ¿no? Al decir que su esposa era la hermana. Trató de engañarnos, trató de zafar, ¿no? Pensaba que los egipcios lo iban a matar por su esposa, y bueno, entonces vamos a buscarla más fácil. Y en ese lugar no plantan un altar. En ese lugar no plantan un altar. Es muy significativo también eso, ¿no? Pero también pasa el tiempo, vamos al capítulo 13, versículo 4, dice, versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y podemos denominar este altar como el altar de la restauración. En Egipto no se mandó sus macanas, no hizo un altar, estaba lejos de Dios. Y vamos ahora al capítulo 13, donde vuelve y empieza otra vez con el mismo altar, invocar a Dios. Es el altar de la restauración. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos, este versículo está escrito para creyentes, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice así, nosotros podemos pecar, ¿no? Aquellos que se han capaz descarriado el buen camino, que habían vivido apartados, Dios siempre da una oportunidad. Y podemos volver, Dios nos restaura. Podemos confesar nuestros pecados y Él nos va a limpiar. Qué gran promesa que tenemos, qué gran seguridad que tenemos en el Señor. Capítulo 13, versículo 18, dice, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y este altar lo denominé el altar de la seguridad. ¿Por qué? Si uno lee todo el capítulo 13, yo les recomiendo poder leer todos los pasajes. Ahora lo estamos haciendo a vuelo de pájaro, ¿no? Y cuando uno lee este capítulo 13 se da cuenta de que hay una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, que era su sobrino, y bueno, la solución que dice Abraham es, bueno, tenemos que alejarnos, ¿no? Vos elegís las tierras y yo iré del otro lado. Y me parece muy curioso de que Abraham, no me parece curioso, ¿no? Me parece un acto de grandeza de Abraham, sabiendo cómo hacer, ¿no? Pero lo que él dice, una vez leí en un libro, que él, siendo Abraham, siendo el patriarca, siendo la persona mayor, porque a Lot lo acompañaba, podía Abraham elegir el primero, yo primero elijo, ¿no?
Pero no, le dio a escoger a Lot, y encima Lot eligió lo mejor, ¿no? Vio con sus ojos, y esto nos puede llevar muchas veces a una reflexión. Cuando nosotros tenemos la mirada distorsionada, podemos ver y pensar que las cosas que vemos es lo mejor. Pero si no está Dios ahí, no es lo mejor. Si Dios no nos acompaña, no es lo mejor. Aunque nosotros pensemos y creamos que sea así. Hay un pasaje que bueno, está también en Romanos capítulo 12 y en Proverbios que dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y realmente, ¿cuál es la opinión que vale? ¿Vale nuestra opinión? Sí, pero realmente si no está acorde a lo que dice la palabra de Dios, nos lleva al fracaso, ¿no? Es lo que le pasó a Abraham, a Lot. Pero Dios le dice en ese momento que le iba a dar toda esa descendencia, le dijo, toda esa tierra, le dijo, mirá a tu alrededor, todo eso te lo voy a dar, ¿no? Y podemos ver la seguridad que Abraham tenía, ¿no? De que a pesar de que no había elegido lo mejor, en términos humanos, Dios lo iba a acompañar. Vamos al siguiente pasaje, ¿no? Para ver mi apunte. Sí. Capítulo 21. El último altar que vemos en la Biblia que hace Abraham, ¿no? Bueno, perdón, no es un altar. Dice capítulo 21, versículo 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los egipcios muchos días, dice el versículo 34, y yo lo denominé el altar de la proximidad. Porque, como dijimos, la adoración no se establece en un lugar, ¿sí? Sino en todo lugar. Acá habla de que Dios es un Dios eterno. Y en el pasaje que leímos de Juan, Dios es espíritu, dice, ¿no? Y Dios no está confinado, no tiene un cuerpo humano donde solamente está en un solo lugar, ¿no? Él es espíritu, no está sujeto, ¿no? Él está en todos lados. Y nosotros podemos adorar en cualquier lugar. En la iglesia, en nuestras casas, yendo al trabajo, en cualquier país. En cualquier momento podemos adorar. Eso nos quita que vayamos a la iglesia, ¿no? Qué lindo es poder compartir las alabanzas, cantar como un pueblo hermoso, ¿no? Pero no solamente se circunscribe la adoración ahí. Nuestra vida debe ser adorar. Último altar. Y solamente el altar que muchas veces nosotros hemos escuchado, como si el altar más significativo, ¿no? Que tiene mucho significado, es el capítulo 22. Vamos a leer el versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, ¿no? Si alguien nunca escuchó esta historia, le parece terrorífico lo que está pasando. Y parece, ¿sí? Yo soy padre de dos hijos, de Caleb, que tiene casi 4 años, y Lautaro, que tiene casi 2. Y la verdad es que cuando uno lee esta historia, como que se le queda un poco las piernas. La verdad es que yo no podría hacer eso, ¿no? Si yo me lo pidiera. Pero Dios se lo pide, ¿verdad? Dios se lo pide, ¿verdad? Y podemos definir este altar como el altar de la fe. Hay un pasaje en Santiago, capítulo 2, que dice, versículo 20,
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios? Y me gusta mucho este pasaje y me parece llamativo, ¿no? Porque acá Santiago dice, hay que entender que lo que trata de expresar Santiago es que la fe, o sea, que las obras es una consecuencia de la fe, ¿no? Que obviamente yo puedo, si tengo fe, voy a actuar, voy a hacer obras. Ahora, si yo digo tener fe, solamente no voy a obrar. O sea, cuando yo obro es una consecuencia de lo que yo creo. Me pongo a pensar porque acá Santiago decía que la fe actuó juntamente con la obra, ¿no? O que la obra actuó juntamente con la fe. ¿Sí? Pero cuando uno lee la historia, ¿no? Porque habla de acá, este pasaje habla de cuando ofreció a Isaac sobre el altar, y el otro versículo dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando uno lee la historia en su forma cronológica en el Génesis, ve que cuando dice el libro de Génesis que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, fue hace mucho tiempo atrás, y que la obra, como dice Santiago, que manifiesta esa fe, pasó mucho tiempo y se manifestó. Porque realmente la fe de Abraham es una fe genuina, una fe que es falsa, no obra, ¿no? O si obra es una obra falsa, ¿no? Uno puede decir yo tengo mucha fe, pero si no actúo en consecuencia de esa fe, es falso, ¿no? Y eso no quiere decir, bueno, yo tengo fe y tengo que empezar a producir al instante lo que va a pasar, ¿no? Yo me puedo pensar, es una prueba, Dios nos va a poner a prueba, ¿no? Dios nos pone a prueba para que nosotros crezcamos. Y no tenemos que preocuparnos por la prueba, porque a pesar de la prueba, ¿sí? Y si vemos la prueba de Abraham, era muy grande, muy fuerte, como él creyó a Dios, y como nosotros creemos en Dios, obramos en consecuencia. Uno se examina, ¿no? Uno debe examinarse. ¿Yo creo en Dios? Sí. ¿Creo en Dios? Sí. Entonces, consecuentemente voy a obrar. Y no tener miedo a eso, ¿no? Y realmente uno ve eso, uno comprende eso y dice, wow. A veces tenemos un poco de temor. Yo solamente, Abraham tenía un poco de temor, ¿no? En cuanto a todo lo que pasó. Y me pongo a pensar de cuando el escritor hebreo, él dice, ¿no? Que Abraham creía que aunque aún moría Isaac por su mano, Dios lo iba a resucitar, Dios lo iba a volver a la vida, ¿no? Y eso es lo que tenía, eso es lo que quería Abraham. Y lo vemos también en el pasaje, porque él sabe que Dios proveerá, dice. Dios proveerá, y es como Space llama ese lugar, ¿no? Jehová proveerá, Jehová iré. Qué grandioso es eso, ¿no? Qué grandioso es poder haber visto cómo Abraham vivió, cómo Abraham fue un hombre que adoró a Dios en todo lugar, en todo momento, un hombre que es el padre de la fe, es el padre de la fe. Y realmente nosotros podemos tomar ese ejemplo y saber adorar. Al terminar, quiero que volvamos al primer versículo que leímos, que es el Evangelio de Juan, ¿no? No quería terminar sin leer, ¿no? Dice versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y establece dos condiciones.
¿no? Nosotros tenemos que adorar a Dios, sí. Tenemos que adorar solamente a Dios. ¿Y cómo lo tenemos que adorar? En espíritu y en verdad. Cuando se habla en verdad se está refiriendo a hacerlo de manera genuina. Tenemos que adorar de manera genuina a Dios. Cuando adoramos, no solamente en el momento cuando se alaba, sino en nuestra vida, tiene que ser una vida genuina, de buscarlo en todo momento. Y en espíritu, ¿no? Y acá se está refiriendo a que la adoración no es algo, no es un ritual, no es algo que nosotros lo podemos hacer de manera superficial, ¿no? Y nos caigamos en el error de los fariseos, de que adoraban a Dios en forma superficial. En espíritu también se está refiriendo a que, como decían, no solamente es un lugar, sino, obviamente, lo voy a contradecir, ¿no? ¿Qué lugar es cuando habla de espíritu? ¿No? Se está refiriendo a que es la conexión entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios está en un templo. ¿Y cuál es el templo? Somos nosotros, ¿no? Dice Primera Corintios que fuimos comprados por precio y se glorifica pues a Dios nuestro cuerpo, cuáles son de Dios, ¿no? Y Dios compró nuestras vidas para que nosotros le adoremos, ¿sí? Y como decía el pasaje de Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en nuestra vida, ¿no? Y realmente ahí, contra vida, tenemos que adorar. Y yo creo que esto es lo que queremos hacer en todo. Así que bueno, ¿les parece si oramos? Así terminamos. Gracias, Padre, que podemos aprender más de ti y podamos adorarte en espíritu y en verdad. Anhelamos en el nombre de Jesús. Amén. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Nombre sobre todo nombre,
grande.